Lucas capítulo 14, verso número 26. Vamos a leerlo en un momento y luego yo quiero compartirle esto que Dios ha puesto en mi corazón. Por favor, apague su celular, póngalo en silencio y vamos a empezar en un momento. Si pone el contador. ¿Está listo? ¿Trajo su Biblia? ¿Sí quiere que Dios hable hoy a su vida? Porque Dios no toma vacaciones, ¿verdad? Él desea hablar a nuestra vida. Y dice aquí, dice la Escritura, Lucas 14, verso 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Vamos a orar. Amado Señor, amado Espíritu Santo, yo te doy gracias en esta mañana por tu presencia, por tu Espíritu, Señor, en nuestra vida. Gracias por lo que eres, por lo que haces. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu moviéndote, Señor. Yo te pido que obres, que hables, Señor, a través de mi vida. Unge mis labios para hablar tu palabra. Yo te pido que esta palabra pueda caer en buena tierra, Señor. Que esta palabra pueda ser una palabra oída, atendida, obedecida, Señor, escuchada, Señor, con mansedumbre, porque no es la palabra de un hombre, es la palabra de Dios, es lo que Dios desea hablar a nuestra vida. Tu palabra nos dice que toda la palabra nos es útil. Tu palabra nos muestra que necesitamos todo el conocimiento de Dios, toda esta palabra. No hay nada le sobra y nada le falta. En ella está contenida toda tu voluntad para nuestra vida, Señor. Así es que necesitamos atender claramente a esta palabra, porque tú deseas que seamos discípulos, Señor, que pueden, que saben, que han escuchado lo que tú deseas hablar a sus vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en esta mañana yo quiero hablarle un tema, le puse Cristo, nuestro mediador. Y bueno, la semana pasada yo tenía lo que le compartí la semana pasada con esto, pero yo sentí de parte del Señor no dárselo la semana pasada para poder tomar un poco más de tiempo esta semana y poder compartirle lo que Dios desea hablar a nuestra vida. La semana pasada, vamos nada más al libro de Marcos, capítulo número 8, verso número 34, dice la Escritura, Marcos 8, verso 34, dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, dígalo conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sí? Esta fue la primera parte que yo le estuve compartiendo y le hablaba acerca de consagración. Y le hablé principalmente acerca de la consagración del yo. Hay tres cosas, o más bien tres áreas que debemos consagrar a Dios. La palabra consagrar significa que algo es separado, algo es apartado para un plan, para un propósito de parte de Dios, ¿sí? Y Dios nos pide primeramente que nuestro yo, dígalo conmigo, nuestro yo sea consagrado, ¿sí? Eso significa que en mi vida quien reina es Dios, no yo. Durante muchos años antes de conocer a Cristo, quien reinábamos éramos nosotros, y hasta cantábamos, ¿verdad? Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Y de todos modos, ¿verdad? Seguíamos viviendo una vida en necedad, en desobediencia, en muchas otras cosas. Pero cuando venimos a Cristo, nos damos cuenta que para ser sus discípulos necesitamos nosotros negarnos a nosotros mismos, decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y a partir de ese momento
decir, ¿verdad? Y entender que Dios es el que reina, que Dios es el que tiene el lugar número uno, que si que hay algo que yo quiero, pero Dios dice algo, lo que tengo que hacer es lo que Dios dice, no lo que yo quiero, ¿sí? Esa es la primera parte. Hoy yo quiero hablarle acerca de la consagración en las otras dos áreas de nuestra vida. La primera es el yo, la segunda es nuestras relaciones, ¿sí?, con cualquier persona en este mundo, y la tercera es las posesiones que Dios nos ha dado, ¿sí? Y en esta porción de la escritura le puse este nombre, Cristo nuestro mediador. Ahorita va a ver usted por qué. Porque Cristo, en el momento que alguien recibe a Cristo como su Señor y Salvador, Cristo es lo inmediato en nuestra vida. No hay nada, dígalo conmigo, no hay nada y no hay nadie que pueda estar entre Cristo y nosotros, o entre nosotros y Cristo. ¿Sí me está oyendo? Ahora, este mensaje es un mensaje que la verdad, yo cuando estaba estudiando, estaba meditando en todo esto, yo dije, esto está tremendo, Señor. Y yo siento de parte del Espíritu de Dios, a veces el Señor hace aquí y dice, no te muevas de aquí, quiero que podamos ver esta parte. Entonces yo quiero transmitirle esto, porque es muy importante que nosotros entendamos. Normalmente yo he visto a Cristo y la Biblia me enseña que el único mediador, ahorita lo vamos a ver, entre Dios y los hombres es Jesucristo, no hay otro. Pero le tengo una noticia: no solamente Cristo es el mediador entre Dios y los hombres, sino también Cristo es el mediador entre los hombres y los hombres. Escúchelo, por favor. Cristo es el mediador entre dos personas en esta tierra. Cristo, voy más allá. Cristo es el mediador entre mi vida y lo que tengo. Y algunos se quedan muy callados, así como, a ver, espérame, ¿de qué significa? Significa que lo inmediato en mi vida es Cristo. Y esto es algo que yo quiero que usted lo tenga presente en este mensaje que quiero hoy hablarle. Porque necesitamos entender, normalmente lo trasladamos, sí es el mediador entre Dios y nosotros, entre el Padre y nosotros. Cristo nos ha dado la entrada, es tremendo lo que Cristo ha hecho. Pero en lo que es nuestras relaciones, incluso a veces en nuestra vida, colocamos al yo antes de Cristo. Y en algunas veces también colocamos las relaciones que tenemos en esta tierra antes que a Cristo. Y algunas veces también colocamos los bienes que Dios nos ha dado antes que a Cristo. Ahora, muchas veces no lo hacemos de palabra, pero sí lo hacemos en la práctica. Y algo importante es que necesitamos nosotros entender que no hay otro mediador entre Cristo y nosotros. ¿Sí? ¿Sí? Porque están muy callados. Esto es algo importante que necesitamos recibir. La primera parte, ¿verdad? Dice, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Les decía yo de esa parte de negar el yo. Pero ahora tiene que ver con las relaciones. Volviendo a Lucas capítulo 14, verso 26. Si alguno viene a mí, ¿recuerda de qué le he estado hablando? Le he estado hablando acerca de seguir a Cristo Jesús, de ser sus discípulos. ¿Quiere usted ser un discípulo del Señor Jesucristo? No nada más un simpatizante, no nada más aquel que le dice al Señor, pues me caes bien, Señor, a ver si algún día me convences para seguirte. No, se trata de entender que Él es el Señor y Cristo nos ha llamado a ser discípulos. Y dice la Escritura, si alguno viene a mí y no aborrece, dígalo conmigo, aborrece.
a su padre, madre, mujer, hijos y hermanos y hermanas, y póngale ahí usted todo tipo de relación, amigo, todo lo que usted quiera, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahora, cuando nos encontramos con versículos así, como que decimos, caray, aquí como que hubo un error en la Biblia. Aquí como que algo le faltó, le sobró aquí a Lucas. A lo mejor le había caído mal la cena o estaba enojado o algo así. Pero Lucas no habló de su propio corazón, todo lo que ellos escribieron, lo que ellos hablaron, ¿verdad? Los discípulos, los escritores en la palabra fueron inspirados por Dios. Entonces, cuando la Biblia dice no aborrece, muchos de nosotros entramos en un shock. Entonces, ¿qué significa con el hecho que tengo que, dice la escritura, aborrecer? En un sentido es familia. La palabra aborrecer en el griego, ¿sí? Se lo puedo definir de una manera muy sencilla. Significa amar menos que. ¿Qué significa? En el Nuevo Testamento interlineal del griego al español, encontré que la palabra, ahí viene la palabra no odia, que significa no pone en segundo lugar. Dígalo conmigo, segundo lugar. Dice ahí más, si no pone detrás de Cristo. Entonces lo que este versículo nos está diciendo, que si alguno no ama, ¿verdad? Menos, o pone en segundo lugar, o pone, ¿verdad?, detrás del Señor a padre, madre, hermanos, hijos, toda relación que usted quiera detrás del Señor, entonces no podemos ser sus discípulos. Y yo sé que usted tiene la misma cara que yo tengo y que hemos visto aquí, porque esta porción de la escritura nos está diciendo, ¿sí?, que cada individuo tiene que relacionarse personalmente, directamente con el Señor, y que no puede haber nadie, yo no puedo estar en medio, que no puede haber nadie, me refiero, entre Dios y yo. No puedo colocar a mi familia, no puedo colocar a mis padres, no puedo colocar a mis hermanos, no puedo colocar a mis hijos antes que a Dios. No lo puedo hacer, porque la Biblia dice que entonces, ¿verdad?, no puedo ser su discípulo. Ahora, ¿eso qué significa? Y ahorita lo quiero aclarar y lo vamos a ir allá, ¿verdad? Porque algunos tal vez ya están agarrando monte y decir, bueno, entonces me puedo divorciar. Bueno, entonces puedo abandonar a mi esposa. Bueno, entonces puedo abandonar a mis hijos. No, dígalo conmigo, no, en ninguna manera. Porque la otra parte es de que el Señor, ¿verdad?, como está en medio de esta relación, póngalo en medio, por favor. En un matrimonio, ponga en medio el Señor Jesucristo. Y piense cómo será esa relación. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que si ponemos a Cristo en el lugar que a Él le corresponde, que es en medio, cualquier matrimonio va a funcionar bien? Cualquier relación entre padre e hijos, entre hermanos, entre amigos, entre hermanos en la fe, en cualquier sentido, va a funcionar de una manera diferente, porque Cristo está en medio. Pero Cristo tiene que tener el primer lugar. No puede tener el segundo. No puede tener el tercero. Tiene que tener el primer lugar. La llamada de Cristo Jesús al seguimiento, la llamada para ser sus discípulos, significa que Dios llama a individuos aislados. Significa que yo no puedo esconderme atrás de mi familia,
significa que yo no puedo, ¿verdad?, de alguna manera poner a mis hijos, poner a mi esposa, poner a otros antes que Cristo. Está diciendo tú y Dios directamente, nadie en medio, nada en medio. Porque cada uno es individual delante de Cristo y cada uno necesita seguir a Cristo de una manera personal. Pero ¿qué sucede al hombre, a nuestra naturaleza carnal? Así como no le gusta no ser el Señor, así tampoco no le gusta encontrarse solo delante de Dios. Y pues en muchas ocasiones o en algunas ocasiones podemos escondernos atrás de una relación, atrás de la protección de personas, de cosas que nos rodean, porque no deseamos encontrarnos solos frente a Jesús. Así es que dice la Escritura que ni padre, ni madre, ni hermanos, ni amigos pueden protegerle en este momento del llamado de Cristo Jesús. ¿Recuerda usted cuando yo le decía de 3 tipos de gentes que fueron llamadas? Unas de ellos dijeron: deja que entierre a mi padre y entonces te voy a seguir. Y le decía yo lo que eso significaba: deja que él viva todos los años que él viva, muera, haga todo el rito y entonces te voy a seguir. En otras palabras, estaba colocando la relación de su padre por encima de la relación de Cristo. Y así no funciona. Si queremos ser sus discípulos, tenemos que entender que estamos solos delante del Señor y no podemos escondernos. Cristo quiere individualizar al hombre. La llamada de Jesús, ¿verdad?, está consumando. Escúcheme bien y por favor ponga oídos en este punto. La llamada de Cristo Jesús ha consumado la ruptura, dígalo conmigo, la ruptura de los datos naturales del hombre. Ahora usted dice: ah, caray, eso está muy fuerte. En Mateo 22, verso número 30, hubo un momento donde alguien le preguntó a Jesús, ¿verdad? Bueno, esta persona se ha casado con cuántos, y bueno, ahí está, y le estaban preguntando acerca de la resurrección. Y dice ahí en el verso 22:30, dice: porque en la resurrección, ¿a dónde es eso? En el cielo. Dígalo conmigo: en el cielo ni se casan. Léalo conmigo: ni se casan, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Qué me dice este versículo? Que en el cielo mi esposa no será mi esposa, sino algo así como mi hermana. Y yo le pido al Señor que sea por lo menos mi vecina. Recuerdo una vez que una de mis hijas estaba llorando, ¿verdad? Porque entendió esto y dice: pues en el cielo entonces ya no vas a ser mi papá, ¿verdad? Y estaba llorando porque quería que su papá también estuviera, me refiero que fuera su papá en el cielo, ¿verdad? Y le digo: va a ser algo así como hermanos, va a ser algo así como adorando al Padre Celestial. Y dice la Escritura que como ángeles. ¿Sí? ¿Sí dice eso la Biblia? Entonces me dice la Escritura que las relaciones que yo tengo en este mundo son relaciones solamente en este mundo. Ahora, en ninguna manera estoy despreciando el matrimonio. ¿Sí? En ninguna manera estoy despreciando el hecho que tú eres un padre, o que tú tienes un padre, o que tú eres un hijo. Porque la Biblia nos habla de que vamos a tener que entregar buenas cuentas. Dios me va a pedir cuentas de qué hice con el matrimonio, con los hijos. O sea, en ese sentido, es más, uno de los requisitos de un siervo de Dios está hablando de que tiene que tener su casa en orden. Entonces, yo no estoy diciendo, y escúchelo bien, que entonces mandemos a volar las relaciones familiares.
¿Sí me está oyendo? Porque allá alguno dijo, agarre monte y diga, usted dijo esto, ¿verdad? Nada. Y lo aclaro y lo vuelvo a aclarar, nada. Lo que yo le estoy diciendo es que en primer lugar en mi vida tiene que estar Cristo Jesús. Y le digo algo que es muy importante. Si Cristo está en primer lugar, el segundo lugar funciona mejor. ¿Sí me está oyendo? Si Cristo está en primer lugar en mi vida, y yo sé que es fácil decirlo, falta hacerlo, y en eso estamos. Y yo soy el primero a decirle, en eso estoy. Si Cristo es el primero en mi vida, entonces Dios me da la capacidad de poder amar, de poder cuidar, de poder atender las relaciones familiares que tengo en esta tierra. Ahora quiero ir muy despacio en esto, y si no me da tiempo, pues le doy la continuación la otra semana, porque quiero que agarre esto, y creo que esta parte es muy importante, porque necesitamos nosotros entender, ¿sí?, lo que está hablando la Biblia, que las relaciones familiares naturales no serán iguales, sufrirán de alguna manera una transformación, seremos como ángeles, adoraremos al mismo Padre Celestial. Pero en este sentido, yo tengo que tener una relación directa y personal con Cristo Jesús. Mi esposa tiene que tener una relación directa y personal con Cristo Jesús. Mis hijos tienen que tener una relación personal y directa con el Señor. No nos vamos por paquete. ¿Sí me está oyendo? Aunque la Biblia nos habla, ¿verdad?, de que tenemos la promesa, ¿verdad?, que serás salvo tú y tu casa, no significa que entonces el Señor viene y dice, bueno, pues tú fuiste salvo, pues ya me llevo a toda la familia. Cada uno necesita conocer al Señor como el Señor de su vida, como el Salvador de su vida. Cada uno necesita poner a Dios en número uno en su vida. Entonces, en esta porción de la Escritura, Cristo ha liberado al hombre de las relaciones inmediatas del mundo para situarse Él en una relación inmediata. ¿Sí me está oyendo? La inmediatez en nuestra vida es Cristo Jesús. Usted dice, no, eso ya está extremo. Eso es Biblia. Si no le gusta, reclámele al Señor. Pero eso es Biblia, eso es lo que Dios dice. Y yo sé que la palabra siempre nos lleva y nos desafía a algo que algunas veces suena muy diferente a lo que oímos allá afuera. Porque allá afuera a cualquiera le dicen te adoro y luego te odio. ¿No es así? En un 2x3, ¿verdad? Ya le dicen le adoro y daría mi vida por ti. Y en 2 que 3 también, ¿verdad?, dicen te odio y no quiero verte, ¿verdad? Y luego es te odio pero te amo, y te amo pero te odio, ¿verdad? Como novela. Y son una araña de relaciones y de todo. Entonces, lo que Cristo nos está diciendo, esto es algo que, aunque no le gusta a nuestra carne, nos conviene. Nos conviene, porque Él está diciendo que si Él está de manera inmediata en nuestras relaciones, esas relaciones van a funcionar mejor. Le puedo ahorrar años de consejería si usted entiende este principio. En las relaciones, si no está Cristo en medio, no funcionan. No funcionan. O van a funcionar muy deficientes. Yo sé que hay gente que no conoce a Cristo y dice, pues ahí la llevan, pero tú no sabes a los tapaderazos, ¿verdad? Y que hay atrás de todo, ¿verdad?
La Biblia claramente dice, si Cristo no es el fundamento, si Cristo no es la roca, en vano puedes hacer un castillo si quieres. Hazlo. Y mientras más alto, más fácil va a caer. Porque Cristo tiene que ser el fundamento. ¿Sí? Nadie puede seguir a Cristo sin reconocer y aprobar esta ruptura. ¿Qué dice la Escritura? Leímos en el primer versículo: si alguno no ama menos. Dígalo conmigo, ama menos. No es que no ame, sino que ama menos. A padre, madre, hermanos, hijos, tíos, sobrinos, suegra. Entonces no puede ser mi discípulo. Entonces aquel que seguía a Cristo tenía que reconocer esta ruptura. Ahora lo aclaro y lo vuelvo a aclarar. Esto no significa que sea al capricho del hombre. Esto no significa que Cristo Jesús conduzca al discípulo al capricho del hombre, ¿verdad? A que haga las cosas como él quiere, ¿verdad? Y que diga, bueno, pues entonces me divorcio, ¿verdad? Dejo a la de 40 por 2 de 20. Tampoco es eso. En ninguna manera Cristo Jesús lo está diciendo. Y lo voy a repetir las veces que quiera, porque esto es algo importante. Entonces eso no significa que usted diga, bueno, pues entonces ya dejo a mi viejo, ¿verdad? No. Habla que Él tiene que estar en medio, que Él tiene que tener el primer lugar. Cristo mismo es el que se interpone. Cuando alguien quería seguir a Cristo Jesús, le dice, hey, primero detente, primero piensa lo que vas a hacer. Recuerda, la semana pasada yo les decía, entre la multitud y sus discípulos, los paró y les dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, ahí les va lo que tienen que hacer. Tienen que negarse a sí mismos, tienen que tomar su cruz y tienen que seguir. Y eso ya estaba bastante fuerte, y ahorita viene esto más. Y viene esto. Significa que Cristo se interpone. En el momento que una persona viene a Cristo, le conoce como Salvador, pero luego da el paso y entiende que ha sido llamado a un discípulo, Cristo se pone en medio y dice, a partir de aquí, a partir de ahora en adelante, yo tengo el primer lugar. ¿Eso qué significa? Que si tengo que escoger entre los intereses de Dios y los de otra persona, ¿qué hago? Dígalo fuerte. Escojo los de Dios. Él debe ser y debe estar en medio. Todo debe suceder exclusivamente y únicamente por Él. Esta es la razón en que de alguna manera la semana pasada no quise dárselo, ahora quiero explicárselo porque quiero tomar el tiempo. Cristo se encuentra, y déjeme hacerlo de esta manera, ¿sí? Entre mí y Él. Yo sé que va primero Él que yo, nada más quiero que entienda esto, ¿sí? Cristo se encuentra entre mí y Él. Cristo se encuentra entre mí y cualquier relación que tenga. Cristo se encuentra entre mí y todo bien material, todo sueño, todo anhelo, todo deseo, todo. ¿Sabe qué significa en el griego todo? Qué bien, ¿verdad? Ya saben griego, ¿verdad? Y hebreo y arameo y el que quiera. Todo, absolutamente todo. Los sueños, los anhelos, todo. Él es el mediador. Segunda de Timoteo 2, verso 5 dice esto:
Segunda, si lo ponen por favor, segunda Timoteo 2, verso 5. Eso está equivocado. Segunda de Timoteo, ¿sí? O primera, si no hay ahí. A ver, chécale por favor. Vaya a su Biblia mejor. Primera de Timoteo, ahí está, primera de Timoteo 2, verso 5, dice, porque hay un solo Dios, dígalo conmigo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Lo quieres más claro? Solo hay un solo mediador, no hay otro. Nos dice primero que solo hay un Dios. ¿Quién es? Es Cristo Jesús, es Dios. Pero también nos dice que el único mediador entre el Padre y nosotros es Cristo Jesús. No hay nada, no hay nadie, no puede haber nada. No solo, como ya les decía, entre Dios y los hombres, sino entre los hombres y los hombres, sino también entre los hombres y las cosas. Primer punto, Cristo Jesús, el mediador entre Dios y los hombres. No voy a ir ahí, no voy a detenerme porque me llevaría toda esta mañana. Pero claramente la Biblia habla, ¿verdad?, que por su perfecto sacrificio, por su sangre derramada en la cruz, nosotros tenemos entrada al cielo. La Biblia nos dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de Él. Entonces el único mediador, no hay santos, no hay nadie al cual yo pueda interceder, yo pueda clamar, ¿verdad? El único que puede interceder por mí en los cielos es Cristo Jesús. El único puente entre Dios y los hombres es Cristo Jesús. No hay otro. No hay otro. No hay otro, ningún santo, si le quiere llamar santo, ninguna imagen religiosa, ninguna creencia. No hay absolutamente nada. Nada. Dígalo conmigo, nada. El único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús. Es por su perfecto sacrificio, es por su sangre, es por lo que Él hizo en la cruz. No hay varios caminos para ir al cielo. No los hay. No hay el hecho de que usted diga, bueno, pues si está buscando a Dios, no importa dónde lo busque. No. No hay varias verdades. Hay una sola, y es Cristo Jesús. Y todo aquel que no predica a Cristo Jesús crucificado y resucitado está predicando un evangelio falso. Porque algunos dicen, bueno, si oras a Mahoma, o oras a no sé quién, o al agua, no sé quién, es lo mismo. No es cierto. No es cierto. El único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús. No hay varias verdades, solo hay una, y no es una doctrina, es una persona, es Cristo Jesús. Amén. Como está claro este punto, voy a pasar al segundo punto. Y créanme, estoy en la introducción, a ver si me da tiempo. Cristo, el mediador entre Dios y los hombres. Después de Cristo, no hay para el hombre relación inmediata, ¿verdad? Si no es a través, ni con Dios ni con el mundo, si no es a través de Cristo Jesús. Cristo quiere y debe ser, demanda ser el número uno en nuestras vidas. Así es que eso me lleva en un sentido a un rompimiento de las relaciones inmediatas para poner en primer lugar mi relación con Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el único mediador.
Como ya le decía, no significa un acto caprichoso en la que yo rompo lazos familiares a mi capricho. No. Sino está hablando, porque eso sería fanatismo. Eso sería una desviación. Eso sería algo del mismo infierno. No. Está hablando de que Él se coloca en medio y Él es el mediador. La llamada de Jesús es hacer un mediador. Es un individuo en contacto con un mediador entre mi familia, el mundo y un servidor y Dios. No hay más. Después de Jesús, no hay para sus discípulos ninguna relación inmediata en el plano natural, histórico, vivencial. Entre el Hijo y el Padre, que son discípulos, está Cristo Jesús. Entre la esposa y el esposo está Cristo Jesús. Entre el individuo y el pueblo está Cristo Jesús. Cristo es el mediador, puedan o no puedan reconocerlo. Esto es algo importante. De todos modos, escúchame bien, de todos modos, Él está ahí. ¿Sí me está oyendo? Si no lo quiere reconocer, allá usted, pero Él sigue en medio. Él sigue en medio. Porque Él es Dios. Él es Dios. Solo significa si nosotros le reconocemos. Para nosotros no hay camino hacia el prójimo, ¿sí?, que no pase por Cristo Jesús, su palabra y su seguimiento. ¿Recuerda usted la semana pasada yo le decía que algún legalista pregunta al Señor Jesucristo, ¿y quién es mi prójimo? ¿Recuerda usted? Como diciendo, no he obedecido esto de amar a mi prójimo porque no entiendo quién es mi prójimo. El Señor le explica quién es su prójimo. Todo aquel que esté cerca de Él, ¿verdad?, es su prójimo. Y lejos de Él, su prójimo. Pero aquí lo que está diciendo, entre cualquier ser humano, está Cristo Jesús, como de manera inmediata está su palabra, ¿sí? Entonces, siempre que una comunidad nos impida ser un individuo delante de Cristo Jesús, hay que detestarla a causa de Cristo Jesús. ¿Sí me está oyendo? Yo sé que es fuerte. Y cuando dice ahí de aborrecer, odiar, significa amar menos, amar en segundo lugar. Toda inmediatez con otra persona o cosa, consciente o inconsciente, es odio a Cristo, el mediador. Si yo de manera inmediata pongo otra cosa, pongo otra persona, pongo una relación antes que Cristo, estoy odiando a Cristo Jesús. Estoy poniendo a Cristo, diciéndole, hazte un lado, esto es primero. ¿Sí me está oyendo? Esto es primero. Esta relación es primero. ¿Quién dictamina esas relaciones? Cristo Jesús, su palabra, lo que Él dice. Lo que Él dice. Ahora, y algo importante, Jesús es nuestro mediador con Dios para que podamos con buena conciencia, dígalo conmigo, con buena conciencia, volver a relacionarnos de manera ya inmediata con el mundo que nos rodea, por el cual Cristo Jesús murió en la cruz. ¿Recuerda usted cuál es el fundamento de nuestra fe? ¿Recuerda usted que la Biblia nos habla solamente de 2 mandamientos? El primero es amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo lo que somos. Y el segundo, dígalo conmigo, el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿le estoy predicando algo diferente? No. Cristo Jesús está diciendo lo que ya había dicho. En muchas ocasiones la Biblia nos dice lo que ya había dicho, pero nos lo dice de otras maneras para que a ver si así la agarramos. Y decimos, ahora sí entiendo, ¿verdad? Ahora sí veo, ahora sí comprendo.
Entonces esto es algo importante. Si Cristo Jesús no es el primer lugar, el segundo lugar, las relaciones en segundo lugar se complican. Dígalo conmigo, se complican, se enredan, trastornan. Si yo coloco el segundo lugar en el primer lugar, mi vida va a ser un desastre, porque Dios así no lo planeó. Si no hay, escúcheme bien, para que Él siga siendo el número uno, Jesús en nuestras vidas, dice, no hay realidad dadas por Dios más que a través de Jesucristo. Todo lo que no me es dado por medio de Jesucristo, no me es dado por medio de Dios. Todo aquello que yo no puedo agradecerle a Cristo Jesús, por ello Dios no me lo dio. Escucha bien, si Cristo no puede estar en medio de la relación que tienes, entonces no es una relación que Dios te ha dado. ¿Cristo puede estar en medio de una relación de adulterio? ¿Cristo puede estar en medio de dos amigobios? En que cuando la Biblia habla de que no os unáis en yugo desigual. ¿Cristo puede estar en una relación homosexual? Y yo sé que ya decir esto en el mundo, pero la Biblia habla acerca de esto. La Biblia habla que ninguno que se echa, hombre con hombre, en relaciones homosexuales, o mujer con mujer, puede tener parte en el reino de Dios. En cualquier relación en la que Cristo Jesús no esté en medio y yo no pueda agradecerle y no lo pueda colocar en medio, no está bien, no está Dios ahí. Por favor, digiéralo que le estoy diciendo, porque esto es aplicable tanto para algo en ese sentido de familia, algo bueno, algo permitido, algo sano, la relación con nuestros hijos, la relación que tenemos, como también para algo cuando se ha salido del orden que Dios ha establecido. La única manera que una pareja pueden estar juntos es si están casados. En una unión libre, no es libre. Si no está Cristo Jesús en medio, esa relación no está bien. Lo que no me es dado por medio de Jesucristo, no me es dado por Dios. Si hay algo que no puedo agradecer a causa de Cristo, no puedo agradecerlo de ninguna manera, porque estoy cometiendo un pecado. Escuche bien, Cristo se interpone entre cualquier relación. Es solo a través de Él que yo puedo llegar a otra persona. ¿Cómo puedo llegar a otra persona? Por medio de Cristo Jesús. ¿Qué me dice Cristo Jesús de otras personas? La Biblia dice que tengo que amar a mi prójimo. ¿Cómo tengo que verlo? Como mi prójimo. Me paro, les digo. Primera de Juan 2, verso 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué está diciendo la Escritura? Primero Jesús nos dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Y luego aquí nos dice que no amemos al mundo. Cuando la Escritura está hablando del mundo, está hablando de amar a la gente como Cristo la ama. Pero amar al mundo para mucha gente significa poseerlo, significa tenerlo, significa de alguna manera estar absorto de todo eso. Entonces la ruptura en las relaciones inmediatas es inevitable.
Le voy a poner un ejemplo. Abraham. Sí, la Biblia nos habla, no voy a ir ahí, pero la Biblia nos habla con respecto a Abraham. Dios le dio una instrucción a Abraham que todos la hemos oído en muchas ocasiones, la puede leer. Pero Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. ¿A dónde? A la tierra que yo te mostraré. Aquí hay dos, en cuanto a Abraham, hay dos posibilidades en esta parte. Lo primero, esto: Dios le pidió a Abraham que abandonara a sus amigos, a sus familiares, a la gente que amaba, la casa de su padre. ¿Por qué? ¿Porque a Dios se le dio la gana que los abandonara? ¿Por qué? ¿Por qué, mi amado? ¿Por qué? La Biblia dice, y la Biblia nos muestra, que Dios tenía planes para Abraham. Que Dios había dispuesto que Abraham fuera el padre de multitudes. Dios había puesto, ¿verdad?, en Abraham una simiente, aunque no podía, ni él ni su esposa podían tener hijos, ¿verdad? La Biblia nos dice que Dios le había dado una promesa, pero esa promesa incluía o tenía como requisito: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Estaba diciendo que Abraham iba a tener que aborrecer, amar menos, dígalo conmigo, amar menos, poner a Cristo en primer lugar antes que a su familia, porque Dios tenía planes, porque Dios había incluido a Abraham dentro de sus planes, y en esos planes Cristo se interpuso entre él y los suyos. Cristo se interpuso. La ruptura se hizo visible y Abraham se convirtió, ¿verdad?, a causa de lo que Dios había dicho, ¿verdad?, en un extranjero, camino hacia una tierra, la tierra prometida. Y esto es algo que, en otras palabras, Abraham tuvo que escoger entre sus intereses y los intereses de Dios, entre lo que él había planeado y lo que Dios había planeado, porque era necesario que saliera de su casa y de su parentela. ¿Le estoy diciendo algo que no es conforme a la palabra? Aquí está en la palabra. Tal vez usted dijera: ya, Abraham, está bien, ¿no? Pobrecito Abraham. Pero la Biblia dice, la segunda cosa que Dios le pidió a Abraham, la Biblia dice que después de que Abraham había tenido un hijo ya en su vejez, Isaac, su consentido, su promesa, su único hijo, el que amaba, el que había soñado tener por toda su vida, a Dios se le ocurrió y Dios le dice en un momento: Abraham, ¿qué le dijo el Señor? Dame a tu hijo. Y todavía el Señor dice: a tu único, dígale conmigo, a tu único, porque no tenía 2 o 3 o 4 o 5, a tu único hijo. Imagínese Abraham: Señor, primero me sacas de mi tierra, me sacas de mi parentela, me sacas de donde estoy, y ahora quieres a mi hijo. Tal vez hubiera dicho, cualquiera hubiera dicho: no te pases, Señor. ¿Qué hizo Abraham? Inmediatamente, la Biblia dice inmediatamente tomó a su hijo, tomó lo necesario y fue al lugar que Dios le había dicho que tenía que ir, para sacrificar en ese lugar a su hijo.
Y Abraham dice, pues yo no sé qué plan Dios tenga, porque le dijo a sus siervos, iremos y volveremos. O sea, el muchacho y yo volveremos. Yo no sé si él pensó, voy a volver a enterrarlo, yo no sé si voy a volver y no sé qué va a pasar, no sé qué él pensó, pero obedeció. Fue al lugar que Dios había dispuesto, amarró, lo puso en el altar, preparó el altar, lo puso en el altar, y en ese altar extendió su mano para quitarle la vida. Y cuando el Señor, ¿verdad?, antes de que lo hiciera, el Señor lo detuvo. Dígalo conmigo, lo detuvo. Y entonces la Biblia nos muestra que Dios proveyó un carnero, un cordero, que tomó el lugar de este pequeño. ¿Qué estaba pasando en este momento? Cristo nuevamente se interpone entre el amor del Padre y el amor del Hijo. Porque en ese sentido el amor entre esposos está ahí, es una manera, el amor con los hijos es de otra. Y podemos nosotros en algún momento poner a los hijos, los tengas o no los tengas, antes que a Dios. No en palabra, sino en acciones. Entonces está hablando no solo de la inmediatez natural, sino de una inmediatez espiritual. Este hijo no solamente era un hijo natural, sino era el hijo de la promesa. En este sentido, en ambas relaciones estaban siendo rotas. Abraham debe aprender que en este sentido la promesa no dependía de Isaac si estuviera vivo o si estuviera muerto. ¿Dependía de quién? Dependía de Dios. Dios detiene a Abraham y dígalo conmigo, se lo devuelve. Se lo devuelve. Y se lo devuelve. Lo que Abraham le había dado a Dios, ¿qué sucede? Dios se lo devuelve, pero Abraham lo recibe de una manera diferente. ¿Sí me está oyendo, por favor? Porque esto está tremendo. Dios le dice a Abraham, dame a tu hijo. Ahora póngale ahí, no diga Abraham, Ricardo. Ponga su nombre. Y dice, dame a tu hijo. Ahora, por favor, no va a salir a sacrificarlo. Aunque se haya portado mal y haya sacado malas calificaciones, bueno, hay que tratar el asunto. Pero no estoy mandando a sacrificar niños, ¿verdad? No. Pero Dios le dice, dame a tu hijo. Él se lo da. Dígalo conmigo, Él se lo da. Y no eran palabras, se lo da. Y una vez que se lo da, Dios se lo devuelve. Dios se lo devuelve. Abraham lo recibe de nuevo. Dios le muestra una víctima mejor, un carnero trabado, un símbolo de Cristo Jesús. Pero ahora Abraham ha recibido a su hijo. Ayúdame con el piano, por favor. Pero ahora lo tiene de una forma distinta. ¿Sí me está oyendo? Ahora lo tiene de una forma distinta. Porque Abraham recuerda que lo tiene porque un día se lo dio. Dígalo conmigo, se lo dio y Dios se lo devolvió. Y tal vez alguno diga, bueno, como sé que me lo va a devolver, pues ya mejor me lo quedo. ¿Sí me está oyendo? Como ya sé que me lo va a devolver porque Él es muy bueno, pues ya mejor aquí se lo guardo bien. Pero eso no fue. No fue así. Porque ahora Abraham lo tiene a su hijo,
pero lo tiene a través del mediador. Yo no sé si usted no le sorprenda, pero a mí me voló la tapa de los sesos estos días. Está tremendo. Dios, Abraham se lo da, Dios se lo devuelve, pero ahora ve a su hijo y dice, estuvo a punto de morir, estuvo a punto de ser sacrificado, ya no lo iba yo a tener, pero Dios me lo devolvió. Y se lo devolvió, ¿sabe por qué? Porque Dios lo que quería, escúcheme bien, es tener el primer lugar. Lo que Dios quería, y yo se lo he compartido, es que Él tenía que tener el corazón de Abraham. Lo que Dios quería era que Él entendiera que entre Abraham y Dios solo podía estar Él, Cristo Jesús. ¿Qué había entre Abraham y su hijo? Escúcheme bien, ¿qué había? Un cordero. Abraham, cada vez que veía a su hijo Isaac, ¿sabe de qué se acordaba? Se acordaba de ese carnero trabado en ese zarzal. Y decía, gracias a Dios por ese carnero que ocupó el lugar de mi Isaquito, al que amaba, al único. Ahora Abraham dice, es a causa de él, dígale conmigo, es a causa de él, y es por él que yo lo tengo. Escúcheme bien, ¿qué tiene que no se lo haya dado Dios? Por favor responda, ¿qué tiene que no se lo haya dado Dios? La Biblia dice que todas las dádivas y todos los dones perfectos Dios nos los ha dado. Salud, vida, familia, esposa, esposo, hijos, nietos. Ahora los nietos es otra cosa, ¿eh? Eso es aparte. A causa de él, por estar dispuesto a. Algunos a lo mejor dicen fácilmente, dice, te doy a mi esposo, Señor, pero a mis hijos, ay, sí, no. Eso suena fácil, Señor, pero a mis hijos. Ay, 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 nuestra carne cruje. Necesitamos estar dispuestos a escuchar y obedecer como Abraham obedeció. Y Dios le permitió a Isaac tener a su hijo, escúcheme bien, como si no lo tuviese. ¿Sabe cómo es un creyente? Es alguien que tiene, pero a la vez no tiene. Es alguien que tiene, ¿verdad? Dice, tengo hijos, mis 3 hijos, los tengo, pero a la vez no los tengo. La casa, la Cheyenne, papá. La tiene, la maneja, pero es del Señor. Es más, el Señor la paga. ¿Usted qué? Todo lo que tenemos, todo lo que tenía Abraham, dice, lo tengo por Dios.
tenía Isaac como si no lo tuviese. Como si no lo tuviese. ¿Sabe que Abraham subió de una manera y bajó de otra? Cuando Abraham subió, pensaba en Isaac. Cuando Abraham bajó, pensaba en Dios antes que Isaac. ¿Sí me está oyendo? Pensaba en Dios. Baja en forma distinta, porque Cristo se interpuso entre el Padre y el Hijo, entre la madre y el hijo, entre el padre y la hija, y sucesivamente. Cristo es el mediador entre Dios y los hombres, y Cristo es el mediador entre los hombres y los hombres. Hebreos 12, verso 24. No voy a alcanzar el tercer punto, pero bueno, voy a llegar hasta aquí. Hebreos 12, 24. Dice esto. Pueden leer después acerca del libro de Hebreos, pero el libro de Hebreos habla de Jesucristo como el mediador entre Dios y los hombres. Pero dice aquí, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y la sangre rociada. ¿Cuál sangre? La de Jesús, que habla mejor que la de Abel. Escúcheme por favor. Y a lo mejor es mucho lo que le estoy dando. A lo mejor diga, espérame, ya me estoy atragantando. Pero escúcheme esto. La sangre de Abel, ¿qué clamaba? ¿Qué clamaba? Justicia. La sangre derramada de Abel, el primer homicidio entre hermanos. Cuando la sangre de Abel se derramó, no había habido maldición hasta que la sangre de un hermano en otro fue derramada. Entonces vino maldición. Y es terrible que haya la sangre de una persona derramada. Es terrible lo que ha pasado en México con cientos de gentes inocentes y otros no inocentes. Su sangre derramada. Porque cada vez que hay una sangre derramada de alguien, clama la venganza, el odio, el resentimiento y todo esto. Y esto lleva. ¿Ve usted el conflicto entre Israel ahorita? Por favor, oremos por ello. Ya pasó el mundial, ya olvídese el mundial. Esto está tremendo lo que está pasando ahí. Esta semana un avión derribado, 290 y tantas personas, los cadáveres se los llevaron. Ni los cadáveres les dejaron. Imagínense la gente cómo está. Y la Biblia dice que la sangre de Jesús, que es un mediador de un mejor pacto, clama mejor, clama, y dice aquí, rociada, nos está hablando la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel, porque la sangre de Abel hablaba venganza, la sangre de Jesús clama misericordia, perdón, restauración, salvación, vida eterna. Entonces, escúcheme bien, mi amado. En las relaciones, dígalo conmigo, en las relaciones entre dos creyentes, ¿quién está? Cristo. ¿Qué cree que tenga que pasar cuando hay un conflicto entre dos personas? Cuando Cristo está en medio. ¿Qué tiene que pasar? Tiene que haber perdón.
Tal vez no puedan caminar juntos, pero tiene que haber perdón. Tiene que haber perdón, porque la sangre de Jesús es una sangre que habla de un mejor pacto, del nuevo pacto, y ese pacto es de perdón, ese pacto es de misericordia. La Biblia nos muestra que Cristo es el que vino a reconciliar a dos pueblos, los judíos con los gentiles. Los judíos, al que era gentil, decían son perros. No se atrevían a sentarse a comer con otro que no fuera judío, porque decían, no me voy a sentar a comer con perros. Y Cristo Jesús vino, y a través de la obra de la cruz vino a reconciliar dos pueblos. Entonces lo que la palabra de Dios nos dice es que en las relaciones, si Cristo está en medio, te amolaste, me amolé, es perdón y no hay de otra. ¿Sí me está oyendo? Es perdón y no hay de otra. Efesios 2 verso 14: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz, verso 16, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Cristo Jesús vino a reconciliarnos con Él. Él es el mediador de un mejor pacto. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Él es el que vino a decir, aunque no se merecía el perdón, se ha arrepentido, y por el sacrificio, por lo que Él derramó en la cruz, dice, sus pecados son perdonados. Y es escrito en el libro de la vida. Pero no solamente vino a reconciliarnos con Dios, sino vino a reconciliarnos entre nosotros. Póngase de pie, por favor. Cristo Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús es el mediador entre el hombre y el hombre, entre el Padre y el Hijo, entre el esposo y la esposa, entre cualquier persona, cualquier familiar. Por lo tanto, lo único que me queda es amar, lo único que me queda es perdonar. Y también, escúcheme bien, por lo tanto, cuando hay un conflicto de intereses, cualquier relación que entre en un conflicto de intereses con los intereses de Dios, tiene que bajar a un segundo nivel y ser colocado en el primer nivel, lo que Dios quiere, lo que Dios es. Cierre sus ojos, mi amado. Y esto Dios nos lo habla a cada uno. Dios me lo ha hablado y Dios le está hablando a usted. Yo no estoy en este lugar juzgándole ni criticándole. Yo solamente le estoy transmitiendo lo que Dios me ha hablado, me está hablando, y sé que lo está hablando a cada uno de nosotros. Dios quiere y Dios demanda el primer lugar en nuestra vida. Si tienes algún problema, háblalo con Dios, a ver si le ganas. Así es que yo te pido, por favor, mi amado, la semana pasada Dios nos habló de consagrar el yo. Esta semana Dios nos habla de consagrar las relaciones. Las relaciones.
las relaciones familiares, las relaciones de quien más amamos. ¿De qué manera ama un padre a un hijo o una hija? Solo Dios lo sabe, pero es una manera muy fuerte. ¿De qué manera ama una madre a un hijo o a una hija? Es muy fuerte ese amor, pero nunca puede ser mayor que el amor por Dios. Y así como Abraham, que Dios le dijo: dame tu familia, dame tus relaciones, conságralas a mí. Así como Dios le dijo a Abraham: dame a tu hijo Isaac, a tu único, y sacrifícalo. Así yo te pido, mi amado, más bien Dios te pide que pongas en ese altar esa relación. Aún, escúcheme bien, a lo mejor usted dice: yo quiero un hijo y aún no lo tengo. Póngalo ya ahí, aún ese deseo, póngalo ahí. Déselo. Si ya lo tiene, es pequeño, es grande, póngalo en ese altar. Si son creyentes o digan: no es creyente, póngalo en ese altar. Y dígale al Señor: Señor, nadie, ni los que más amo, van a ocupar tu lugar. Y díselo de una manera audible, clara, no gritando, pero audible, clara. Dile al Señor: Señor, consagro mis relaciones, las relaciones familiares con mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis hijas, mis padres, tíos, abuelos, primos, todo tipo de relación familiar, aún también amistades, aún también de amigos. Conságralo al Señor, conságralo al Señor. Pon a Cristo en medio, y si Cristo puede estar en medio, está bien. Si Cristo no puede estar en medio, entonces tienes que abandonar esa relación. Me refiero a adulterio, me refiero a yugo desigual, me refiero a fornicación, me refiero a relaciones homosexuales, relaciones lésbicas. Espíritu Santo, ven sobre nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. Yo sé que dura es esta palabra. Yo sé que nuestra carne se resiste por completo a esto. Yo te pido que tú nos ayudes, Señor. Ayúdanos, Señor. Porque no es fácil dejarte de entregarte un hijo para que haga tu voluntad, Señor. No es fácil, no es fácil. Espíritu Santo, muévete en este auditorio. Muévete, Señor. Muévete, Señor. Muévete, Señor. Muévete, te lo suplico, amado Señor. Ven hoy, Señor. Señor, tú estás en medio de toda relación, con creyentes como no creyentes. Y tu palabra nos habla que tenemos que perdonar a los que nos ofenden, Señor.
decidimos obedecer a tu palabra. Decidimos perdonar, Señor, porque Cristo está en medio, porque Cristo vino a reconciliar a Dios con los hombres, y Cristo vino a reconciliar a los hombres con los hombres. Mi amado, si tienes algo en tu corazón contra alguien, ahora mismo perdona. Ahora mismo dile al Señor: perdóname, y yo perdono a esta persona, y bendícela. No pagues mal por mal. Romanos nos dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Espíritu Santo, ayúdanos. Ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a perdonar a la gente allá afuera que no te conoce. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, precioso. Gracias, Señor. Gracias, Señor.